encantó esta intro para el señor compañero Julián Mónaco, que está en este estudio. Buenas tardes, Juli. ¿Para qué sirven nuestros clics? Es el nombre de este espacio. ¿Cómo andas, Jiménez? ¿Bien? Hermoso, la verdad, un clima tan agradable. Y un 11 de septiembre, estamos festejando la educación y el Día del Maestro. Yo pasé algunas horas de la tarde con mi sobrino. Qué lindo. En una plaza, así que estoy muy... Hermoso día. Muy Yo me fui a feliz. comer una plaza, Juli. Voy a almorzar en una plaza. Ya salimos a disfrutar. Salimos, sí. Hemos hecho algo con el día. Bien. Perfecto. Bueno, tenemos hoy una invitada muy especial. Sí. La hemos mencionado en nuestra columna a Mariana Ferrarelli, que está acá con nosotros, que es investigadora, es docente, trabaja en UDESA, es egresada de comunicación, o sea que tiene mucho que ver con este espacio y con nosotros. Y la mencionamos varias veces y queremos conversar un poquito con ella sobre esta intersección entre las prácticas educativas y todo este despliegue de la inteligencia artificial, de las inteligencias artificiales, que nos interesa mucho. Tenemos muchos oyentes docentes, entonces preparamos esto. Hoy es el Día del Maestro, así que estamos contentos con eso. Hola Mariana, ¿cómo vamos? Gracias chicos, gracias por esta invitación y feliz Día del Maestro. A los colegas y las colegas. Bueno, Marian, te quería empezar preguntándote si podíamos hacer una suerte de mapa o cartografía, te decía yo, acerca de cuál es el estado actual de la agenda en educación sobre estas temáticas, sobre estas herramientas, sobre estas prácticas que son bastante recientes, pero también ya se vienen desarrollando hace algunos años. Entonces, se puede hacer, siempre es difícil, ¿no? Esto, pedirle a los invitados que hagan como un mapa, un estado de situación, pero vos qué estás viendo, por dónde va la cosa, digamos, ¿no? El panorama. Bueno, vamos para 3 años de ChatGPT. Parece que fue como un hito, ¿no? Fines de noviembre de 2022, como la pandemia, ¿no? Uno recuerda como esos momentos así potentes. Y yo creo que por ahí sí podemos establecer algunas marcas temporales, que era un poco lo que conversábamos. Acá llegó un poquito más tarde el efecto GPT porque se lanzó en noviembre, pero acá estaba terminando el ciclo lectivo, como que la bomba fue marzo del año siguiente, de 2023. Claro. Que vivimos por ahí con mucho desconcierto en algunos casos, fascinación por esta máquina que escribía sola, ¿no? Le ponías una cosita chiquita, le pedías algo breve, un pedido a un chat cualquiera y el chat empezaba a escribir y a responderte, ¿no? Creo que había ahí algo de la magia, de la velocidad a la que tipea que no se puede creer. Podríamos decir un primer momento de desconcierto y luego de experimentación lenta, pero finalmente, bueno, empezaban a sonar estas marcas, ¿no? Me gusta decir que son marcas, GPT, que es la marca de IA generativa de OpenAI, Gemini, que es la de Google, Copilot, que es la de Microsoft. Tenemos así como marcas. Después arrancó una experimentación, docentes, compañeros, compañeras que se sumaron a decir, bueno, a ver de qué se trata esto, que empezaron a conversar con el estudiantado. Queda todavía camino por recorrer. Y lo que se viene ahora, que me parecía que era como que iba a ser el evento de 2025, es ver qué hacemos con la evaluación. Claro. ¿Qué pasa con la tarea, con el parcial domiciliario en el caso de la universidad? ¿Qué pasa con eso que ocurre por fuera del espacio del aula, que es más controlado, ¿no? Claro. Y esto es un signo de pregunta, hay algunas cuestiones, digamos, si como yo decía, la experimentación fue más de tipo instrumental, ahora toca experimentar pedagógicamente, que es lo más difícil, darle sentido a esa herramienta, ¿no? Y está esto que decís en relación a la evaluación. ¿Y qué otro tipo de... Estos temas generan mucha controversia, son muy controversiales, se generan debates, y vos, bueno, en el libro que te estaba comentando que hiciste, ¿no? Ahí hiciste también como medio un mapeo está bastante sistematizado ese libro, después lo podemos subir porque está muy bueno, pero ¿qué va pasando en relación a los puntos de discusión, de debate, controversiales? ¿Cuáles son un poco las cosas que aparecen? Bueno, para no repetir lo que está en el libro y sumar algunos, sí. Hay cuestiones que preocupan y que tal vez no están en el debate central hoy, pero aspiramos a que sean problematizados en los próximos meses, digamos, de cara a 2026, podríamos decir. Uno tiene que ver con lo que yo llamo la antropomorfización por diseño. Son sistemas que ya por diseño, por como vienen de fábrica, ya te hablan en primera persona, sobre todo las ideas generativas de texto, ¿no? Te hablan en primera persona, te piden disculpas, digamos, tienen como
estilo de comunicación, justamente, que apelan a las emociones y a construir un vínculo afectivo con el usuario. Un vínculo no sé cómo, porque es un robot, digamos, ¿no? Es tecnología. Pero hay un vínculo. Pero los usuarios lo están usando hasta como terapia, o sea, preguntando y hablando de emociones con la IA, ¿eh? Totalmente. O sea, ¿no? También. Por eso, esto es parte de una tendencia que tenemos como seres humanos a personalizar, digamos, a personificar a las plantas, al auto, digamos, a las mascotas, digamos. Tenemos una tendencia hacia eso que es explotada por estos sistemas que apelan a eso y por momentos con una tendencia hacia la manipulación, digamos, ¿no? Ni hablar los casos de suicidio adolescente en donde hay evidencias claras de que los sistemas indujeron ciertos comportamientos. Por eso, también yendo a otras cuestiones, no estamos frente a tecnologías sencillas como una calculadora, más allá de la complejidad que tiene, sino tecnologías mucho más complejas, que tienen agencia, que influyen en nuestra identidad, en quiénes somos, en cómo nos relacionamos, qué percepción tenemos, qué experiencia tenemos de la realidad. Es una tecnología mucho más compleja, que vale la pena que problematicemos desde el aula, ¿no? Me parece que el aula es como el escenario privilegiado para tener todas estas conversaciones. Tal cual. Otro punto de controversia, digamos, me gusta esta palabra que usa mucho Flavia. Sí, nos gusta esa palabra, está bueno. Al equipo, tiene que ver con el tono de rigor que asumen los sistemas cuando emiten un mensaje. No quiero decir conversan o hablan sobre determinado tema, ¿no? El tono de rigor que asumen en la interacción, ¿no? Hablan con una seguridad, con unos marcadores de tipo académico que parece que... De autoridad. Claro, de una autoridad. Una autoridad que es simulada, porque por supuesto no tienen credenciales académicas ni experiencia, pero que generan que vos le creas, que parece que te están diciendo la verdad. Sí. Bueno, digamos, también es para problematizar eso. Sí. Digamos, ¿no? Hace poquito en una reunión que estábamos conversando estos temas con periodistas, ellos decían, una cosa puede ser el ChatGPT como fuente, otra como herramienta de escritura. O sea, no son necesariamente los mismos usos esos, ¿no? No, y ahí hay un tema. Si vos lo usas como fuente, es un problema porque sabemos que estos sistemas funcionan por predicción de la próxima palabra probable, de manera totalmente estadística. Entonces, lo que generan, hay un investigador estadounidense, John Warner, que dice, generan sintaxis. Lo que generan en sí es sintaxis. De ahí a que eso sea información y eventualmente verdad, es como que hay un camino muy largo, ¿no? Tal cual. Y, perdón, y decían herramientas también, iba a preguntar qué pasa con el docente, con la herramienta de la IA también al docente en su día a día, ¿no? Pienso en esto de vínculo de educación. Está el alumno que lo usa, está el docente que tiene que evaluar eso y, ¿no? El desafío de eso y qué pasa también, no, pregunto así como para el lado del docente, ¿no? Yo creo que hay que tener la conversación en el aula. Bien. Como docentes, acercarnos al estudiantado, preguntando cómo lo están usando, para qué y cómo, sin una visión punitiva, sino exploratoria y tratando de comprender este fenómeno. La tenemos en el teclado de WhatsApp, digamos, es como algo muy cotidiano que ya se metió de lleno en la cotidianeidad. Entonces, tenés una duda sobre algo y le puedes preguntar, digamos, ¿no? Cómo firmo un cheque, cómo completo un cheque, desde cómo algo operativo de la vida cotidiana hasta cuestiones más de la academia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que el primer paso es hablar y también como docentes, si la usamos, creo que después podemos definir si vamos a profundizar en ese uso o no, pero al menos conocer de qué se trata creo que vale la pena y contarle a nuestros estudiantes cómo la usamos, para qué la usamos, con qué sentido. Porque de esa manera estamos también modelando la transparencia, modelando, digamos, enseñando que la podemos usar, cómo, y que vale transparentar ese uso. Tal cual. Hay algo que tiene el aula, además que esto lo hemos hablado en la columna. Hay pocos espacios donde nuestro vínculo con estas herramientas son espacios colectivos, porque en general la experimentación es muy individual, porque hay como algo que también tiene que ver con la época, que es que nuestro trato con estos agentes nos incentiva mucho a un trato individual, ¿no? Entonces la parte colectiva de la construcción de conocimiento muchas veces se pierde, ¿no? Esto, no sé, en el campo de la comunicación, cuando se habla de esto de la burbuja, el filtro, bueno, esto también tiene que ver, ¿no?
Y entonces el aula, si uno piensa, quizás es el último espacio de construcción colectiva, y el arte por ahí, ¿no? O sea, el campo del arte también me parece. Son como los campos más interesantes donde puede haber algún tipo de uso que genere esa comunicación entre pares, ¿no? Totalmente. Yo creo que hoy el aula es un escenario privilegiado para hablar de estas cosas, problematizarlas, hacernos preguntas. Al contrario, ¿no? Está esta creencia de que ChatGPT vino a destruir la escuela, la universidad. Yo creo que le sube el precio, porque, digamos, vale más el aula hoy como un espacio para intercambiar y aprender entre todos, digamos. Por supuesto, el estudiantado de sus profesores y profesoras, pero también nosotros, de las nuevas generaciones, ponernos a conversar. Justo la semana pasada estuve en la clase de Mariana Landau en Sociales de la UBA, y lo primero que hice cuando en ese espacio tan privilegiado, ¿no? De poder hablar, lo primero que hice fue preguntarle a los estudiantes y las estudiantes para qué están usando la IA. Y surgieron unos usos súper interesantes, sobre todo los que ya están trabajando, ¿no? Están al final de la carrera. Tal cual. Y lo que te relataban son esos usos más, si se quiere, profesionales. Uh-huh. Pero, insisto, creo que el aula es el lugar para intercambiar, y respecto de la individualización que decís, creo que es otro de los puntos de las preocupaciones, pero también de los núcleos para discutir, que tiene que ver con este discurso de que la IA permite personalizar la educación. Hay como mucho, si vos ponés hoy, le pedís a cualquier IA, que aparte, entendiendo que va por lo probabilísticamente más predecible, digamos, en la web, si vos hoy a cualquier IA le preguntás las 5 ventajas de la IA en educación, uno de esos puntos seguro va a ser, lo podemos hacer ahora en vivo, la personalización de la enseñanza. Tal cual. Pero ¿qué implica personalizar? Acá hay que también tensar un poco las ideas. Personalizar implica individualizar. Yo no quiero individualizar la enseñanza, que cada estudiante reciba algo diferente del resto. Sirve si uno piensa en diversificar y en algunos dar opciones de puntos de entrada al conocimiento, al aprendizaje, que al final del recorrido, que no todos hagan lo mismo en el mismo tiempo, en el mismo lugar, diversificar productos, que no sea solo el ensayo, puede ser un ensayo, dependiendo del contexto, ¿no? Un cuento, una canción, un poema, eventualmente un video, un podcast, podemos diversificar eso, pero no quiero que se conviertan en átomos uno al lado del otro sin ningún piso en conjunto. No queremos una escuela o una universidad que no vaya ni por la homogeneidad absoluta, que ya venimos luchando contra eso, todos lo mismo, en el mismo, ni tampoco la individualización extrema, que pareciera que es lo que viene a prometer la IA. Para eso se necesita la mediación humana, es decir, un docente que comprenda los matices, que tenga la sensibilidad y que diga, acá a ellos les voy a dar, a este grupo les voy a dar esto, a ese grupo lo otro, para asegurar que cada uno, desde el punto en el que está, todos acceden al mismo conocimiento. Tal cual. Para la justicia educativa, si no, no lo lográs optimizando el proceso con un algoritmo, digamos, ¿no? Bien. Bueno, estamos con Mariana Ferrarelli, que es investigadora, docente. Mariana, yo te había mencionado estas figuras sobre las que muchas veces conversamos, ¿no? Luciano Fleury tiene esta figura de la escritura a distancia, Moretti tiene esto de la lectura a distancia, ¿no? Y que son figuras muy interesantes porque, primero, son figuras ellos ya muy interesantes, porque son personas que vienen de campos disciplinares, que ingresan a la innovación técnica trayendo la mochila cultural encima, ¿no? O sea, no entramos al campo de la innovación como si fuera una tabula rasa, dejando todo atrás, ¿no? Son críticos literarios, escritores que se animan a entrar en un universo nuevo, pero traen todo ese background encima, ¿no? ¿Estas figuras te parecen que son interesantes para pensar la escritura, la lectura en el aula, ¿no? Esta idea de la escritura a distancia, la lectura a distancia, ¿qué implican un poco y cómo las podemos usar un poco como orientación, como imágenes, ¿no? También. A mí me gusta que la IA es un campo transversal e interdisciplinario. Y me gusta que ingresen a ese campo personas que no se definirían como especialistas en IA, porque ahí es donde está la riqueza. Alguien que tiene mucha expertise en determinada línea, pero que mira el fenómeno y desde su perspectiva te trae una mirada diferente, que no es técnica, no es solamente técnica o no es solamente cultural de determinada línea. Entonces, partiendo de ahí, definitivamente me parece súper interesante el planteo de Floridi, sobre todo, que es el más reciente, de hace un mes y medio, 2 meses,
en donde, bueno, lo que dice es, al igual que en el caso de la industria del cine, de la moda, de la arquitectura, en donde tenés el diseñador separado del ejecutor de la obra que sea, musical incluso, en la música pasa lo mismo. Bueno, ¿qué pasa si la escritura se convierte en este tipo de disciplina en donde vos tenés un humano, lo plantea en estos términos, ¿no? Sí. Que piensa el texto, define las líneas narrativas. Él habla de escritura literaria, para mí aplica para cualquier tipo de escritura. Tal cual. Define las líneas de narrativas, los personajes, perfila bien los personajes, define todo, pero la materialidad de la escritura, ese texto lo va a hacer una inteligencia artificial. Digo, Borges le dictaba a María Kodama, Nietzsche en algún momento se compró, es famosa la historia de cuando se compra la máquina de escribir y se modifica algo pasa. Claro. No soy exégeta de Borges, pero los expertos te dicen que pueden distinguir qué textos dictó y qué textos escribió de su puño y letra. Entonces, Floridi toma estas inquietudes y dice que en esa materialidad que imprime la IA hay él le llama data print, hay huellas que deja la IA, que bueno, eventualmente será nuestra labor artesana como escritores, desarmar o dejar o decidir qué hacer. Sí. Pero bueno, al menos, no digo que estoy de acuerdo 100%, pero es un planteo interesante, nos hace preguntas bien concretas sobre cómo vamos a crear textos / conocimientos a futuro y sobre todo, cómo se va a enseñar la escritura, la artesanía de la escritura también a futuro. Esto golpea todos los talleres de escritura como se conocían, digamos. Sí, además esto de, esto, ¿no? La escuela sigue siendo ese espacio, es un espacio donde te enseñan a leer y escribir, o sea, lo cual ya es por eso admiramos tanto a las maestras y a los maestros de nivel inicial y primario y secundario, por supuesto, ¿no? Entonces digo, es el espacio privilegiado para pensar esto. Quería preguntarte también, en tu propia práctica como docente, en cómo estás experimentando con estas herramientas, ¿sí? En el campo de la IA se habla mucho de esto del ciclo de vida de la IA, ¿no? Como los diferentes momentos, la captura de los datos, el procesamiento. Bueno, yo pensaba, bueno, una clase también es un poco eso, es un ciclo de vida, ¿no? Entonces, ¿dónde entra o dónde para vos está entrando, dónde la haces participar? Porque me imagino que no siempre te rinde, no siempre te es útil, pero en tu práctica docente, ¿dónde te parece que ingresa y cómo las haces entrar, digamos, ¿no? Me gusta esta idea de sentarnos a pensar cada uno en su disciplina y en las clases que tenemos que dictar, ¿dónde la incluiríamos? No es que hay que incluirla porque ahora está de moda, incluyámosla. Ni en todo momento, ni en todo lugar. Bueno, a ver, ¿dónde me aporta más realmente? Igual quiero decir, me voy un cachito para atrás con lo de Floridi, que lo que hablamos es, por supuesto, para escritores más profesionales que saben, ¿no? Primaria, secundaria, incluso hasta te diría los primeros años de la universidad, en donde tenés que generar cierta identidad y cierto hábito. Hay que aprender a escribir de manera orgánica, de la misma manera que no se ofrece una calculadora en primer grado, porque hay pasos que tenemos que atravesar como humanos, digamos, ¿no? Dicho esto... capas de experiencia que tenemos que recorrer, digamos, como personas. Entender que aprender implica un esfuerzo, que es una curva que hay que atravesar, que si la atravesás en colectivo y con ayuda de alguien de la otra generación, digamos, el docente que te va a ayudar, hay que aprender a confiar, digamos, hay toda una parte afectiva, vincular, que se atraviesa. Y de tiempo, o sea, esta idea de que somos seres de tiempo, ¿no? O sea, tenemos que atravesar, nosotros necesitamos eso para que las cosas maceren y, bueno, se produzca eso. Dicho todo esto, ¿dónde meto la IA? Tenemos con Natalia Corbalán, una colega, amiga con quien compartimos el aula en algunos espacios, una experiencia que dimos en llamar de gemelos generativos. Bien. Porque la tomamos de los gemelos digitales que se usan en la industria aeronáutica, en los procesos de manufactura, que implica duplicar un proceso que se da en físico, digamos, analógico, en un espacio digital y ver qué pasa si le cambias variables. Por supuesto, no vas a incendiar una fábrica para ver qué haces con la cadena de distribución, digamos. Entonces, tomamos esta idea de los gemelos digitales y pensamos en qué pasa si armamos un gemelo que le llamamos generativo, porque en un espacio en donde teníamos que acompañar a estudiantes en un desempeño en particular, era una actividad práctica que ellos tenían que hacer, puntualmente eran un profesorado y tenían que diseñar una consigna para sus estudiantes imaginarios
o reales si estaban en el aula, ¿no? Entonces, nosotras estábamos en el aula en pareja pedagógica y les dimos algunas alternativas, algunos materiales, les dijimos, bueno, ahora a partir de todo este trabajo que hicimos en el aula, les toca aterrizar estas ideas de inclusión, de justicia educativa, digamos, de equidad, había como muchas cuestiones, aterrizar esto en una consigna real. Bajemos esto a la clase que tenés que dar mañana o que deberías dar para quienes no están en el aula todavía. Que además es parte, perdón, te interrumpo un segundo, que además es parte de cuando tratamos con estas herramientas, poder traducir a ese lenguaje todo eso que nosotros queremos ver en una clase es muy desafiante y muy difícil. Muy difícil. Entonces lo que hicimos, estando nosotras disponibles para las consultas y recorriendo por los grupos, fue cargarle algunos materiales a una IA, cualquier IA. Nosotras lo hicimos en Gemini, la de Google, no es una en particular. Esto no es un tema de herramienta, es un tema de enfoque de trabajo. Le cargamos algunos materiales e instruimos a la IA muy concretamente para que brinde sugerencias, consejos, le haga preguntas al estudiantado. Hay mucho de eso, ¿no? De cómo instruís también a la IA, que es clave. Totalmente. Entonces, una vez que logramos ese comportamiento en este agente no humano, digamos, que logramos ese comportamiento, le dimos el link a los diferentes grupos. Cada uno entraba al link desde su propia cuenta y continuaba esa conversación con un comportamiento que ya teníamos asegurado que más o menos iba a ser así, ¿no? Y la verdad es que fue interesante. Nosotros le llamamos, medio arriesgado el nombre, pareja pedagógica alternativa. No es... Pareja, ok. Definitivamente no es un reemplazo de algún colega nuestro, de un compañero o una compañera, pero era optativo. Les dijimos, bueno, quienes quieran usar este gemelo generativo para hacerle consultas, preguntas, tengo que mejorar tal consigna, ¿qué sugerencia me das? Quiero ir por acá, ¿te parece bien? Y la IA te planteaba algunas alternativas. La verdad es que funcionó. Funcionó primero porque no era que la IA te daba el contenido y vos lo copiabas y lo pegabas, sino que se trataba de ver cómo te ayudaba a traducir a la acción algo que vos tenías que aterrizar de la teoría y algunos principios, cómo lo bajabas. Pero además te posiciona a vos como usuario en un lugar en el que recibís sugerencias y vos elegís de lo que la IA te da qué te sirve para tu contexto. Entonces ya te entrena en esto de no desconfiar, pero en decir, bueno, a ver... Hay una selección, hay un criterio y vos lo definís. Vos guías a la IA y no al revés. Bien. Que la IA, me acuerdo un alumno que una vez me dijo, la IA me lleva a los empujones. Claro, no me lleva la IA a mí, yo conduzco.